Desde la Mandrágora de Nicolás Maquiavelo o la Tragicomedia de Calixto y Melibea de Fernando de Rojas hasta nuestros días, la historia de la brujería ha sufrido modificaciones, mutilaciones, interpretaciones que transforman la esencia de su origen. La influencia del oscurantista del medioevo reseñó, más tarde en el Renacimiento aún, el carácter profano de prácticas como la alquimia, la medicina e incluso el ejercicio de la literatura femenina. ¿Pero existe la brujería como tal? Rodeada de calderos, escobas voladoras, viejas horribles y arrugadas como una enorme nariz verrugosa y gorras como de arpía. Quizá la fantasía, el cine o tal vez la iglesia han determinado esta distorsión. Las brujas, por su origen, se remontan a los ritos originales de los primeros grupos humanos en los que el chamán o brujo de la tribu encabezaba las ceremonias para adorar a un dios o algún fenómeno de la naturaleza para buscar su clemencia o algún favor en especial. ¿En qué momento se creó el primer brujo malo? O mejor aún, ¿en qué momento la mujer toma ese lugar y es satanizada por vez primera como un líder espiritual? Ello es incierto. Sin embargo, hoy día en nuestro país la brujería es un fenómeno prácticamente común. Por unos cuantos pesos usted puede conseguir un brujo particular, un brujo doméstico capaz de hacerle una limpia o un trabajito en contra de alguien. La leyenda rebasa los límites de la realidad. La brujería tiene su historia y un monstruo de 1000 cabezas se forma con todas las actividades que, aliadas al esoterismo, conforman el secreto de lo que todavía aún no podemos explicar. El día de hoy vamos a analizar algunas de estas leyendas que han creado fuerza a través de la historia y que se siguen manteniendo en la voz popular de muchas leyendas y de muchas historias que se escuchan todavía para definir a las brujas o el concepto que se tiene de ellas. Los siglos XV, XVI y XVII fue una época de grandes logros humanos en toda Europa. Durante ese tiempo, muchos de los habitantes vivieron bajo el constante temor de los poderes malignos de las brujas y huyeron de sus pueblos en busca de un sitio donde vivir tranquilamente. La creencia de las brujas indujo a los habitantes a condenar a 200.000 personas que eran consideradas brujas, en su mayoría mujeres. Generalmente nos imaginamos a las brujas como una arpía de risa aguda, y como describía en 1603 el arzobispo Samuel Harsner, con la barbilla y las rodillas juntas por la edad, apoyada en su bastón, con ojos hundidos, mirada desencajada, arrugada y temblorosa. Y efectivamente, entre las millares de mujeres torturadas y quemadas como brujas, algunas eran realmente pobres mujeres solitarias de avanzada edad, medio locas y físicamente repelentes, pero otras eran vivaces, jóvenes e inteligentes. Sus poderes sobrenaturales le sentenciaron a una muerte cruel, después de padecer la persecución y el repudio de su comunidad. Pero ¿cuáles fueron esos poderes que tanto temor causaron y siguen causando al ser humano? ¿Quiénes fueron esas temidas mujeres llamadas las brujas de los aquelarres, que hacían pactos con Satán? El mito de la Circe de Homero seducía a los hombres para convertirlos en cerdos. Medra, famosa por sus conjuros de hierbas, alas de lechuza y tripa de hombre. Lilith, una bruja cuyos pies en forma de garras demeritaba su belleza sobrehumana. Diversos escritos nos narran la historia de mujeres perversas
que no solo cumplían empresas amorosas o criminales durante la noche, también eran capaces de transformar su cuerpo a voluntad. El primer texto cristiano que se ocupa de la brujería es el Canon Episcopi, aparecido hacia el año 906. Este texto negaba la existencia de las brujas y sirvió de guía a los obispos para predicar la falsedad de estas creencias. En el año de 1154, un doctor clérigo inglés llamado Juan de Salisbury reiteró la posición de la Iglesia. Con el paso de los años, la hechicería y el naciente concepto religioso del demonio se mezclaron de un modo inexplicable. El primer caso de esta fusión ocurrió en Kilkenny, Irlanda, en 1324. Lady Alice Kitteler era la mujer más rica y una de las más poderosas de Kilkenny. Fue acusada de bruja por el obispo Ricardo de Ledred, un franciscano educado en Francia que siempre codició sus bienes. Entre las acusaciones figuraban las de negar acatamiento a la iglesia, sacrificar animales, parodiar las ceremonias religiosas, elaborar polvos y ungüentos que contenían gusanos, vísceras de muertos, tener relaciones íntimas con un hombre que se le aparecía en figura de gato o perro negro. Este hombre seductor de rasgos animales fue considerado posible solo mediante un pacto con el demonio. Lady Kitteler fue la primera bruja más importante de Irlanda. Ella se defendió de sus acusaciones que le imputaron, pero fue inútil. Entonces, decidió huir y refugiarse en Inglaterra. Su doncella Petronila se quedó en Irlanda y fue torturada hasta confesar las actividades de su ama. Petronila fue quemada viva el 3 de noviembre de ese mismo año, convirtiéndose en una de las primeras víctimas de la locura que iba a alcanzar proporciones devastadoras en Europa 200 años después. El pacto con el diablo y la confesión bajo tortura fueron también ingredientes esenciales en otro proceso temprano de brujería que tuvo lugar en Suiza a principios del siglo XIV. El acusado era un tal Stedelen, y tras repetidas torturas admitió que él y miembros de su secta hacían maleficios enterrando un lagarto bajo el umbral para provocar esterilidad, o sacrificando un gallo negro al príncipe de las tinieblas en un cruce de caminos, a fin de atraer granizadas sobre las cosechas. Al final de este proceso, todos los malos poderes atribuidos a las brujas quedaron delineados, como señala Norman Cohn, autor de Los demonios familiares de Europa, en el cual indicaba que la bruja o brujo era un individuo que hacía maleficios, es decir, daños por medios ocultos, y en muchas ocasiones como mediador el mismísimo Satanás, un ser misterioso que vuela por las noches y es miembro de una secta que celebra reuniones periódicas a las cuales les llamó sabbats o aquelarres. Según la ciencia de la brujería nacida de la tortura practicada en Francia y Suiza, las brujas podían reunirse en cualquier momento, pero había 4 grandes aquelarres al año, dentro de los cuales llevaban a cabo sus ritos secretos y bajo un estricto orden. Primero se realizaba la asamblea de 100.000 devotos de Satán. Posteriormente se rendía un homenaje a este, que podía aparecer en formas muy variadas. Finalmente se ofrecía un banquete con platillos que consistían
en guisado de carne de seres que habían fallecido en el siglo XV. Dos profesores de teología, Heinrich Institut y Jacob Sprenger, escribieron el libro Martillo de Brujas, que fue descrito como un libro terrible y propiciador de grandes sufrimientos humanos. La primera parte de esta obra, bastante voluminosa, habla sobre las condiciones necesarias para que se dé la brujería y refuta sistemáticamente los argumentos que niegan su existencia. La segunda parte trata los métodos para los que las obras de brujería son mandadas y puestas en práctica y cómo pueden ser anuladas y disueltas con éxito. La tercera explica cómo descubrir las desgracias ocasionadas por la brujería y cuál era el procedimiento judicial contra las brujas. Este libro fue reeditado 16 veces en alemán, 11 en francés, 6 en inglés y 2 en italiano. El éxito de este libro, cuyo título original es Malleus Maleficarum, propició y exacerbó la persecución de brujas y los desalmados tormentos. En España hubo pocos procesos de brujería debido a la Inquisición. En Inglaterra, la primera bruja fue ejecutada hasta 1566, ahorcada en vez de quemada, y en total se juzgaron alrededor de 1000 personas. En Alemania fue diferente. El diario de un viajero por este país narra la sorpresa que le causó ver a sus habitantes ocupados casi por entero a levantar hogueras para las brujas. En la ciudad de Bamberg, la casa de brujas se convirtió en la gran industria local. Para 1627 fue construida una cárcel especial, la Hexenhaus, para las sospechas de brujas. En 4 años pasaron por ahí 400 acusadas. Se acostumbraba a confiscar los bienes de las condenadas y, tras deducir los gastos del proceso y la ejecución, entregarlas a las autoridades. Un estudio de 300 años de tortura de brujas demostró que cada una de ellas había delatado y culpado a otras 20 en promedio, produciendo así una lista de 6.000 víctimas en un solo tribunal local y en un lapso de 6 o 7 años. El jesuita Friedrich Spee editó un libro anónimamente en 1631 intitulado Cautio Criminalis sive liber de processus contra Saas. En él aseguraba que cualquier inocente acaba siendo condenado mediante la tortura. Spee explicaba que las víctimas inocentes se negaban a retractarse de sus confesiones para evitar ser quemadas vivas. Por su parte, Johann Bier, a quien se ha calificado a veces de padre de la psiquiatría, afirmaba que el engaño y la superstición convertían a juristas y teólogos en verdugos. Los católicos incluyeron a Bier en el índice y los protestantes quemaron sus libros. Poco a poco empezaron a surgir dudas entre los cazadores de brujas y clérigos, y las torturas disminuyeron. Inglaterra abolió las persecuciones de brujas en 1775, España en 1781, Suiza en 1782 y Polonia, donde fue ejecutada la última bruja en 1793. En un estudio del historiador británico Alan Martelan, quien revisó unos 1.200 casos de brujería tomados de documentos oficiales, descubrió que el tipo de acusaciones más común siempre representaban a una persona de la localidad que había negado algo a uno de sus vecinos, a veces ancianas o a una persona que vivía sola. Otro importante estudio llevado a cabo por Edith Mildeford, referente a procesos en el sudoeste de Alemania, encontró 2 atributos de las mujeres que aumentaban la posibilidad de sospechas de brujería: la melancolía
y la soledad. Los estudiosos de la brujería aún se preguntan si realmente existieron las reuniones de brujas llamadas aquelarres. A pesar de que es difícil encontrar casos creíbles, hay un relato del pueblo de Bernard, en el sudoeste de Alemania, que ha llamado la atención. Cuentan que el vino desaparecía de una taberna local por razones inexplicables. Tratando de aclarar el misterio, el tabernero se escondió en la bodega y esa noche presenció cómo 17 mujeres se divertían, se servían vino y bebían alegremente como de costumbre. Estas mujeres fueron acusadas tras admitir haber hecho esto durante años, por lo que se fueron condenadas a la hoguera y sus parientes tomaron represalias mediante la destrucción de 120 casas de ese pueblo. Aún permanece la duda de si realmente fue un grupo de brujas o una simple leyenda popular. Otro relato ocurrido en Venecia, Italia, en el siglo XVI, cuenta sobre un grupo de mujeres y hombres conocidos como los Bernardati, que representaban anualmente cierto número de batallas simbólicas contra las fuerzas del mal, demonios y espíritus para proteger sus cosechas. La Inquisición comenzó a preguntarse sobre las razones de estas actividades nocturnas y cómo podrían combatir a las brujas sin recurrir a la brujería. Y según los archivos de Carlo Ginzburg, los Bernardati llegaron a ser considerados una orden protectora de la fertilidad más que una secta brujeril. En el libro Witchcraft, escrito por Lucy Marr, se sugirió la existencia de 6 amplias categorías de víctimas: los desheredados, los afectados por alguna tara física, las personas de éxito, los que llevan camino de hacerse ricos, los enemigos personales y los intrusos. Todos ellos proporcionaron víctimas a los cazadores de brujas. Todas las brujas empleaban los mismos adminículos para hacer cosas parecidas como las escobas para transportarse. Accesorios no menos familiares eran la capa larga negra con capucha y el caldero burbujeante. La capa les ayudaba a mantener el anonimato, pero el caldero era el lugar común de magia para preparar venenos letales y ungüentos encantados. Durante los aquelarres usaban velas de pez negra a base de chapopote y trazaban círculos en el suelo con la punta de un cuchillo mágico que servía para concentrar los poderes de la bruja. Guardaban sus brebajes en botellas comunes y corrientes y en jarras de cara barbuda. Después de la última guerra aparecieron en Londres varias de esas jarras enterradas en casas bombardeadas. Contenían cabellos humanos mezclados con clavos, recortes de uñas y trozos de tela en forma de corazón atravesados por alfileres. A lo largo de los siglos, el hombre ha consultado brujas en busca de un maleficio o remedio para una enfermedad. Existen referencias de un sacerdote, Raymond Bunland, que celebra 8 sabbats al año en el estado de Nueva York para festejar la víspera de Todos los Santos. Se despojan de sus ropas para exacerbar sus poderes, se purifican lavándose con agua salada y algunos escépticos piensan que solo son pretextos para la licencia sexual. Otros aseguran que su magia no es mala dado que es brujería blanca. Se reúnen en círculo para bailar y cantan mientras escuchan la lectura del Libro de las Sombras. Tanto los brujos blancos como los negros afirman que la brujería es la respuesta a las prohibiciones e hipocresías de que está plagada la sociedad moderna. De hecho, en algunas comunidades en donde se practica la brujería moderna, se cuelgan amuletos en forma de cuerno para desorientar a las brujas que se acercan.
De noche, se colocan escobas junto al ojo de la cerradura para que si entra una bruja, quede fascinada, empiece a contar las pajas de la escoba y no tenga tiempo de hacer daño. Los trabajos de brujería en favor o en contra del ser humano aún continúan en nuestros días y el hombre sigue tratando de darle alguna explicación racional. A veces la encuentra, pero otras veces no. Tal vez un día se pueda aclarar todas las dudas que ha acumulado la historia de la brujería y que han sido tergiversadas por diferentes mitos, como se ha comentado por la Iglesia, o por el miedo a lo desconocido.